entre nos. Aquí entre nos. Aquí entre nos. Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Hay una etapa familiar por la que nadie quiere pasar, pero a la que tarde o temprano, de una u otra manera, todos tendremos que afrontar: el tiempo de perder. Esta semana, los autores de la lección, Claudio y Pamela Consuegra, abordan este tema de una manera sorprendente. Y es que hay algo que tengo que enfatizar. En toda mi existencia, jamás he conocido una iglesia que se preocupe en preparar de una manera tan completa a sus miembros para la vida como lo hace la nuestra. Alabado sea el Señor por su pueblo. Suscríbete a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de la Escuela Sabática. Recuerda darle una mirada a la entrevista que los autores de la lección nos concedieron. Puedes buscarla en la descripción de este programa. De otra parte, ten en cuenta que la lista de difusión de nuestro programa está enviando semana tras semana a sus suscriptores materiales fabulosos que podrás compartir con tu clase y amigos. Si todavía no te has suscrito, envía un mensaje de WhatsApp con tu nombre al +1 862 588 3870. Cuando puedas, abre tu folleto de maestros en la página 109, donde encontrarás un título enorme: El sábado enseñaré. Bajo ese título encontrarás 3 subtítulos del cual extraeremos los recursos y elementos necesarios para conducir nuestra lección. Esos 3 subtítulos son reseña, comentario y aplicación a la vida. Cada uno de ellos, respectivamente, nos ayudará en las 3 primeras etapas del ciclo del aprendizaje: motiva, explora y aplica. Solo nos queda faltando la 4ª, que es crea, que el Señor nos ayudará a sacarla de nuestra creatividad dirigida por el Espíritu Santo. La reseña nos ayudará muchísimo a introducir la lección, mostrando su importancia, y a esa primera fase la llamamos motiva. Explora, por su parte, nos permite sacar del comentario los contenidos más importantes de la lección que vamos a repasar con nuestra clase. En aplicación a la vida encontrarás algunas preguntas de las cuales nosotros nos valemos para construir la sección Aplica, que es la que nos permite generar la mayor participación de nuestra clase. Y Crea es una tarea que nosotros le dejamos a los miembros para que ellos la realicen durante la semana. Y habiendo dicho esto, comencemos. Vamos a iniciar con Motiva. Ella nos permite en menos de 3 minutos resaltar ante nuestros estudiantes la importancia de la lección. Yo lo haría diciendo algo como esto: en este mundo de pecados siempre tenemos que perder algo: la salud, la confianza en alguien, la libertad por causa de una adicción, un ser querido y hasta nuestra propia vida. ¿Cómo podemos afrontar cada una de estas circunstancias? De esto se trata la lección. Y habiendo dicho esto, todo queda listo para repasar los contenidos principales que estudiamos durante la semana. Y para esto justamente tenemos la sección Explora, que en 15 minutos debe repasar esos contenidos importantes. Comencemos con el primero: las pérdidas físicas. Aquí podemos hablar de 2 tipos de pérdidas: 1, la de la salud, y 2, la de la vida. Hablemos en primera instancia de la pérdida de la salud. Como maestro, tú debes enfocarte en una de estas 2 áreas: la pérdida personal de la salud o la pérdida de la salud de un ser querido. Te digo que te concentres en eso para no tener duplicidad en el tiempo y que se nos alargue la lección más de lo necesario. Es posible que un accidente o el diagnóstico de una enfermedad nos saquen de nuestra rutina diaria. El ministerio de Jesús se caracterizó principalmente porque el Maestro estuvo al tanto de la recuperación de una cantidad de enfermos, y nosotros como iglesia hemos heredado esa misión.
En los relatos que los evangelios nos hacen acerca de sanidad, siempre vemos una constante, que el enfermo o sus seres queridos lo llevan a Jesús. Y esto es muy importante a pesar de que vivamos en un tiempo en el que los adelantos médicos son sobresalientes. Pero ¿qué hay en la presencia de Jesús que hace que estos tratamientos sean más efectivos? Pregúntale a tu clase, ¿por qué debemos llevar primero nuestros enfermos a Jesús? Ahora déjame decirte algo para que lo siembres en el corazón de los miembros de tu clase. Es probable que a un individuo su condición no le permita jamás volver a tener una vida normal como la tenía antes. Sin embargo, hay algo poderoso en el Evangelio que nos permite no solamente poder sobrellevar esa condición, sino aún impregnarla de gozo. Vayamos a la parte B de esta primera parte, la pérdida de la vida. Y es que todos tenemos latente esa posibilidad de recibir la noticia de que tenemos una enfermedad terminal o que un ser querido nuestro nos falte. Sin embargo, el Evangelio tiene la capacidad de empoderarnos como nada en el mundo puede hacerlo para enfrentar incluso la pérdida de la vida. Por favor, lee en voz alta para tu clase Filipenses capítulo 1, versículo 21 y después de esto pregúntales por qué Pablo llegó a considerar como ganancia a la misma muerte. Por otro lado, cuando la muerte resulta inminente, ya sea en el caso nuestro o de un ser querido, como respuesta emocional, surge dentro de nosotros lo que se denomina el duelo. Esta respuesta tiene 5 etapas. No necesariamente una va detrás de la otra, pueden ser que varias de ellas se presenten al mismo tiempo o que después de experimentar algunas se retrocedan a las anteriores. Sea como sea, yo quiero compartir contigo las 5 etapas del duelo para que tú se las puedas explicar a los miembros de la clase. La primera de ellas es la negación. La persona sencillamente no acepta lo que está pasando. Dice, esto no está sucediéndome a mí. Estoy dormido y quiero despertarme en este momento. La negación nos hace responder incrédulamente a lo que está aconteciendo. La segunda fase del duelo es el enojo. Es el gran ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? La persona tiende a buscar culpables de lo que está sucediendo. La tercera parte de este proceso la llamamos la negociación. La persona tiende a hacer promesas. Señor, si sanas a mi familiar, yo te prometo esto o aquello. O yo sé que tal tratamiento que están prometiendo determinados médicos en algún lugar va a funcionar. La persona trata de buscar la manera de resolver esta situación, aunque en el fondo no va a conseguir nada. La cuarta etapa es la depresión. Aquí el individuo comienza a aceptar que la pérdida es inminente y entonces pasa largas horas en soledad, llora frecuentemente, pero aunque esto parezca muy doloroso y muy fuerte, es el comienzo de la sanidad de la situación. Y esto nos lleva a la última parte del proceso, que es la aceptación. En el caso de haber perdido un ser querido, no es que ya no se lo recuerde, ni que tampoco se lo extrañe, sino que se acostumbra ahora a una nueva forma de vida sin que la persona esté presente. De nuevo, déjame expresar mi alabanza al Señor por tener una iglesia que nos enseñe cosas como esta y que nos ayude a enfrentar situaciones en la vida tan dramáticas como la pérdida de un ser querido. Después de haberle explicado esto a tu clase, pregúntales cómo te ayuda el hecho de saber esto para que le prestes un apoyo a alguien que está pasando por una situación como esta. Pasemos ahora al punto número 2 de contenido de nuestra lección, pérdidas emocionales. Existe un nivel de pérdidas que tienen que ver mayormente con el nivel emocional y la primera de ellas la hemos titulado la pérdida de la confianza.
la lección nos habla en este nivel de dos tipos. Número uno, la pérdida de la confianza de un cónyuge que ha engañado a su pareja, o la pérdida de la confianza, de otra manera, de un cónyuge abusador. Abordemos la primera. La Biblia nos invita a perdonar todos los agravios, y esto es altamente sanador, principalmente a la persona que resulta siendo la víctima. Sin embargo, cuando un cónyuge engaña al otro, el nivel de dolor emocional es tan grande que ni Dios mismo obliga a la parte afectada a regresar con su cónyuge. Obviamente, el perdón sí debe realizarlo, pero el volver con el cónyuge es un asunto opcional. Si la persona decide hacerlo y restaurar la relación matrimonial, se tiene que hacer un trabajo enorme para recuperarse la confianza, y la mayor parte de ese trabajo lo debe realizar el cónyuge infractor. Por favor, lee con tu clase Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Si bien el contexto de esta declaración bíblica es la oración por los enfermos y la unción de los enfermos, pregúntales qué principio de sanidad emocional encontramos aquí que se aplica al escenario que estamos estudiando. Si tú crees que la clase necesita al final clarificar, diles que la confesión del error por parte del cónyuge que engañó es el primer paso para la sanidad emocional y la recuperación de la confianza del cónyuge herido. El otro caso de pérdida de la confianza tiene que ver con el abuso, ya sea físico, verbal o emocional. Si bien en este caso no se califica para un divorcio aceptado por la iglesia, sí se califica para la separación, que es otra cosa y que contempla otros aspectos. Nuestra iglesia, bajo ninguna circunstancia, recomienda a una persona abusada seguir viviendo con el cónyuge abusador, principalmente porque su vida en el aspecto físico o emocional corre el peligro de ser destruida. Pero también es importante saber que el abusador es una persona enferma que necesita tratamiento divino y profesional, y la primera fase de su sanamiento es reconocer él mismo su condición e ir a Dios y a quienes pueden ayudarlos a salir de esa condición. Esto significa que un abusador puede llegar a restaurarse si sigue el tratamiento profesional y espiritual adecuado, y lo que dio origen en un comienzo a una separación pues puede revertirse y el hogar se puede volver a restaurar. Sin embargo, para que se recupere la confianza en él, se necesita que pase bastante tiempo y que hayan resultados palpables. Pero centrémonos por un momento en la persona abusada. Es probable que en este instante haya una en tu iglesia que se encuentre sola, que su hogar esté en ese periodo de separación. Lee por favor para tu clase Romanos 12:5 y pregúntales cómo puede nuestra iglesia ayudar a un miembro que ha sido abusado. Y permíteme tocar la última parte de este estudio, que es la pérdida de la libertad. Y es que hay algo que puede afectar de una manera dramática a un individuo, que es una adicción. Esa adicción puede ser de sustancias o puede ser una adicción a cierta tendencia. Por ejemplo, nosotros sabemos que socialmente se reconoce la farmacodependencia y el alcoholismo como una adicción. Sin embargo, hay adicciones que son poco visibles, como por ejemplo una adicción a la pornografía. En mi opinión, la pérdida de la libertad por causa de las adicciones es una de las cosas más fuertes, porque afectan el primer regalo que le dio Dios a sus seres creados inteligentes, que es el libre albedrío.
Por eso no me extraña que Satanás esté enfocado a través de las adicciones en destruir la libertad de los seres humanos. Llegamos ahora a la tercera parte del ciclo del aprendizaje, que es Aplica. En esta fase nos enfocamos en generar mucha participación en nuestros alumnos. Es el momento en que como maestros hablamos poco y logramos que nuestros miembros participen mucho. Aunque la fase anterior, particularmente para esta lección, tenía mucho contenido, es muy importante que reserves por lo menos 10 minutos para que tú lleves a cabo Aplica. Permíteme compartir contigo 4 preguntas que generan escenarios hipotéticos para que tu clase, al responderlos, pueda aplicar los principios que durante la semana hemos estado estudiando y que repasamos en este programa. La primera pregunta es: si tuvieras 6 meses de vida, ¿cómo la lección de esta semana crees que te podría ayudar? La segunda pregunta es la siguiente: ¿de qué manera sería tu vida si tuvieras un hijo con necesidades especiales a quien cuidar? Tercero, siendo que una persona abusadora es un enfermo, ¿cómo podría ayudarlo a sanar? Según a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y la última pregunta es la siguiente: si un amigo de tu infancia te confiesa que tiene una adicción, ¿cómo podrías aplicar el principio de Juan 8:36 para ayudarlo? Ahora pasemos a la fase Crea y tienes 2 minutos para animar a los miembros de tu clase a que durante la semana realicen la siguiente tarea. Diles que visiten alguna familia que haya perdido un ser querido y que les expliquen el proceso del duelo. Y es necesario ahora concluir la lección. Y como siempre lo he dicho, debemos hacerlo con una frase que sea sencilla y elegante. ¿Qué tal esta? Ante todas las pérdidas de la vida, Dios siempre está allí para ayudarnos a sobreponernos. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Esperamos que nuestras herramientas sigan siendo útiles. Recuerda, conéctate compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Y nos vemos la próxima semana.